Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. SIC Facilita es la plataforma virtual de la Superintendencia que media entre consumidores y proveedores en busca de soluciones rápidas a las reclamaciones. Más de 140.000 casos han llegado a SIC Facilita desde su lanzamiento en junio de 2015. El incumplimiento de garantía es uno de los factores más comunes de reclamación. Para ahondar en este tema, saludamos a Angélica Asprilla, directora de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial de la Superintendencia. Doctora Angélica, bienvenida a SIC TV. Gracias, Bianca, por la invitación. ¿Qué es SIC Facilita? SIC Facilita es una plataforma virtual, tecnológica, que está orientada especialmente a atender cada una de las situaciones que se viven entre proveedores y consumidores relacionadas con la protección al consumidor. En este momento tenemos 132 proveedores en diferentes sectores. Uno de ellos es servicios de telecomunicaciones, aerolíneas, grandes superficies, entre otros. ¿Cuál es el balance de SIC Facilita en lo que va de este año? Bueno, este balance responde precisamente a la pandemia, a la situación que estamos viviendo coyunturalmente en el mundo, y se puede decir que en el periodo de marzo a septiembre hemos tenido más de 56.000 reclamaciones. Esto es un 121% más respecto a este mismo periodo en el 2019. En el momento tenemos 66% de acuerdos logrados. También algo por resaltar es que precisamente tenemos un nuevo módulo que está orientado a la protección de datos personales. La activa participación de empresas colombianas y los principales retos y logros de SIC Facilita, especialmente en tiempos de pandemia, fueron analizados junto a voceros de la Autoridad de Protección al Consumidor de México. Durante la instalación del conversatorio online Dialoguemos sobre SIC Facilita, la Superintendencia de Industria y Comercio destacó que, desde junio de 2015 a septiembre de 2020, la plataforma virtual ha recibido 140.596 reclamaciones, de las cuales alrededor de 92.700 casos han finalizado con acuerdos satisfactorios entre proveedores y consumidores en diferentes sectores económicos del país. Tenemos que a agosto de 2020 se han presentado 56.000 y un poco más reclamaciones para que sean conocidas a través de SIC Facilita. Eso es un número que, si uno empieza a ver la tendencia desde que inicia SIC Facilita en 2015, pues es el número más alto de la historia de SIC Facilita. El conversatorio virtual también fue escenario de intercambio de experiencias entre México y Colombia sobre los desafíos generados por el coronavirus en materia de protección de los derechos de los consumidores a través de plataformas digitales. Por supuesto, medidas de distanciamiento social, una disminución en las actividades económicas y consecuentemente comerciales, pero al mismo tiempo se abrieron otros canales, otros mecanismos para que la población pues satisfaga sus necesidades. Actualmente se tienen convenios con 100 proveedores, ahí están en la pantalla los giros y el número de proveedores por giro que participan en Concilianet. Y durante este año, en septiembre, se han gestionado 63.663 reclamaciones. Actualmente, 130 empresas colombianas están vinculadas a la plataforma virtual SIC Facilita, permitiendo la creación de acuerdos en sectores como servicios de telecomunicaciones y la protección de datos personales, entre otros. ¿La pandemia modificó el número y los tipos de casos que llegan a SIC Facilita? Sí, Bianca, precisamente subimos el número de reclamaciones a más de 56.000, donde la mayoría se presenta para tecnología en un 30%, en servicios de telecomunicaciones el 15%, muebles y decoración también otro 15%, teniendo, digamos, un balance muy superior a años donde efectivamente no habíamos tenido este problema que estamos viviendo ahora. Una de las novedades de SIC Facilita está asociada a la protección de datos personales. ¿De qué se trata? Sí, precisamente es todo ese proceso que hay ante las centrales de riesgo para actualización de la información, reportes indebidos. Aquí los proveedores tienen 7 días precisamente para eliminar esa información o actualizarla. Es algo que hemos logrado en este momento. ¿Qué impacto ha tenido SIC Facilita en el número de quejas y denuncias que llegan a la superintendencia?
Sí, precisamente en medio de esta coyuntura, la superintendencia ha realizado todo un ejercicio práctico en torno a la gestión con los proveedores para que asignen mayor número de personas que puedan atender estos chats. Esto precisamente evidencia la importancia de mantener estos canales virtuales siempre dispuestos para el consumidor y efectivamente una salida más rápida para los proveedores para poder atender estas reclamaciones. Doctora Angélica, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias, Bianca, de nuevo por la invitación. La diferencia entre denuncia y demanda y el papel de la superintendencia en la protección de los derechos del consumidor serán los temas centrales del curso virtual que iniciará este 18 de noviembre. Las inscripciones están abiertas en www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya volvemos. Claro deberá pagar una multa superior a los 983 millones de pesos por no atender las solicitudes de terminación de contrato de sus usuarios y entregar información imprecisa sobre el número de quejas recibidas. Mediante la resolución 67713 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 983.139.360 pesos a la empresa Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Claro. Al recibir 33 quejas de usuarios y adelantar las investigaciones del caso, la superintendencia comprobó que en 3.416 casos, la empresa no tramitó las solicitudes de cancelación del servicio dentro del ciclo de facturación correspondiente, exigió requisitos adicionales e incluso generó cobros de facturas extemporáneas. La entidad además determinó que Claro remitió información inexacta sobre las quejas que sus usuarios interpusieron por las trabas en la terminación de contratos. En el primer semestre de 2018, reportó 28.060 casos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mientras que a la superintendencia presentó una cifra cercana a las 4.611 quejas. Desde que se inició en agosto la recuperación económica en el país, han llegado a la superintendencia más de 17.000 demandas. Las grandes superficies y las empresas de telecomunicaciones son los sectores más demandados. Entre el 1 de agosto y el 20 de octubre de 2020, las demandas presentadas por los consumidores en el país aumentaron en un 19%, pasando de 14.000 en el mismo periodo del año pasado a 17.568. De ellas, 2.913 terminaron en sentencia y 633 en conciliación. El incremento de las demandas puede darse justamente por la reactivación económica, porque se vuelven a prestar servicios o abrir establecimientos que previamente a agosto se encontraban cerrados. Un consejo para estos sectores demandados es la prestación idónea de los servicios que están ofertando y también el cumplimiento de la garantía de los productos que han vendido. Los sectores con mayor número de demandas son almacenes de grandes superficies y empresas de telecomunicaciones. Sin duda la principal causa de demanda en contra de estos dos sectores es la garantía. Sin embargo, en segundo lugar también tenemos la información o publicidad engañosa. Y finalmente podríamos decir que una tercera causa es la protección de la relación contractual, en tanto pueda que se incluyan en los contratos que celebran los consumidores con estos sectores cláusulas abusivas. En número de demandas, a estos dos sectores les siguen aplicaciones relacionadas con domicilios o transporte, aerolíneas y el turismo. Si considera que sus derechos han sido vulnerados y ya agotó la reclamación directa con el proveedor, puede demandar ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en la página web www.sic.gov.co en el lateral derecho Trámites y Servicios, en el ítem Demande aquí, o puede enviar un correo electrónico a contáctenos@sic.gov.co. Sobre este tema conversamos en Twitter con el numeral SICTV. @LópezJuanda nos pregunta: ¿qué situaciones asociadas a la protección de mis derechos como consumidor se pueden demandar ante la superintendencia? Juan David, son 3. Telecomunicaciones, manejo de datos personales y calidad, precio, financiación e información engañosa.
Si las pretensiones de tu demanda son menores a los 23.580.000 pesos, no necesitas abogado. Primero debes reclamar ante el proveedor. Si en 15 días no tienes respuesta satisfactoria, puedes demandar. Por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales, una entidad bancaria y un almacén de cadena deberán pagar millonarias multas. A continuación, los detalles. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó al Banco de Bogotá con una multa de 351.120.627 pesos por usar sin autorización datos de una ciudadana que había sido incluida como referencia de un deudor de esa entidad bancaria. Al presentar la queja ante la superintendencia, la ciudadana aseguró que recibió una serie de cobros amenazantes e intimidatorios a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto del banco. El riesgo que corren las entidades financieras y cualquier entidad que realice un tratamiento inadecuado de los datos personales es la pérdida de credibilidad y confianza de sus clientes. Es importante utilizar la información suministrada por los titulares para las finalidades que fue entregada y con las debidas autorizaciones. En la investigación adelantada por la autoridad, se comprobó que la ciudadana no autorizó a Banco de Bogotá para que usara su información para hacerle cobro de cartera de un tercero. Paralelo a este caso, la Superintendencia multó a Almacenes Éxito S.A. y Éxito Industrias SAS por 145.846.272 pesos y 72.923.136 pesos respectivamente, por incumplir con la Ley de Protección de Datos al enviar publicidad a una ciudadana sin su autorización y no eliminar su información de contacto para que dejaran de remitirle información comercial. La ciudadana en su queja le informa a la superintendencia que está recibiendo correos electrónicos por parte de Almacenes Éxito a través de su encargado de información publicitaria que no ha autorizado. En sus descargos, Almacenes Éxito indica que esto solo es posible cuando el titular ha entrado a su plataforma, ha entregado su información y libremente ha seleccionado que acepta los términos y condiciones a través de un checkbox. En la prueba técnica adelantada por la Superintendencia, se evidenció que el icono de autorización estaba premarcado como seleccionado y por lo tanto los ciudadanos no tienen la opción libre de aceptar términos y condiciones. En contra de ambas sanciones proceden los recursos de reposición y apelación. La metrología legal como garante de los derechos de los consumidores y la importancia de la libre competencia económica fueron los temas analizados por la Superintendencia junto a distribuidores de combustibles y energéticos de todo el país. Durante su participación en el Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, se refirió a la importancia de implementar buenas prácticas empresariales como medida para evitar el riesgo jurídico de las compañías y fortalecer los mercados en Colombia a través de la promoción de la libre competencia económica. Para ello lanzamos nuestra guía, norma técnica de compliance o cumplimiento. Y no fue un ejercicio unilateral de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que la construimos colectivamente a través del ICONTEC. Y en el ICONTEC concurrimos varios actores, oficiales, estatales, académicos, empresariales, con el fin de poder construir una buena guía de compliance que nos permita tener unas buenas pautas de cómo evitar o limitar el riesgo jurídico en lo que tiene que ver con el derecho de la competencia. En otro de los paneles de discusión del Congreso, la Superintendencia analizó el impacto del control metrológico representado en la inspección y verificación de instrumentos de medición como los surtidores de combustible en la protección de los derechos de los consumidores. Entrando en este esquema de cumplimiento, en donde el eje central de todo este esquema de cumplimiento, por supuesto, son las estaciones de servicio, los titulares que entienden acerca de sus instrumentos, que saben que esos instrumentos deben ser calibrados, que esos instrumentos deben ser reparados, y cuando deben repararlos, acuden a un reparador inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En los últimos 2 años, la Superintendencia de Industria y Comercio, con el apoyo de los organismos autorizados de verificación metrológica, ha realizado inspección y control a más de 21.000 surtidores de combustible en todo el país. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya volvemos. La
La Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Cultura lideraron un seminario virtual que tuvo como protagonista a la propiedad intelectual aplicada a las industrias creativas. Los derechos de propiedad intelectual como un activo intangible y una oportunidad de ingresos para las industrias creativas en Colombia fue el análisis central del Seminario de Propiedad Industrial en la Economía Naranja, desarrollado por el Ministerio de Cultura y la Superintendencia de Industria y Comercio. En temas de propiedad industrial, encontramos cómo las industrias creativas ven reflejados sus derechos en la propiedad industrial, y la propiedad intelectual particularmente se convierte en el vehículo ideal para proteger las industrias creativas. Tenemos que contar con socios y con aliados en diferentes áreas: formación para el trabajo, seguridad social, conectividad, y la propiedad intelectual definitivamente es uno de los aspectos más estratégicos, y por eso celebramos que no solamente estamos trabajando aquí en alianza con el distrito, sino que además contamos con el respaldo y la experticia de la superintendencia. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, cerca del 70% de los empresarios de la ciudad que pertenecen al sector de las industrias creativas desconocen los procedimientos para proteger su propiedad intelectual. Las industrias creativas tienen unos valores agregados que a veces los mismos agentes no saben ni siquiera cómo registrar, ¿cierto? Y resulta que ahí está el valor agregado más importante de su trabajo. La creación, por supuesto, nace pues de unos intangibles que tienen que ser reconocidos. En el seminario virtual, la Superintendencia además presentó su portafolio de programas y cursos para apoyar a las industrias creativas en la protección de su propiedad industrial. Al analizar el creciente número de empresas financieras que brindan servicios a través de herramientas tecnológicas, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, destacó el papel que puede jugar la entidad en la regulación del sector. Debido al crecimiento en Colombia de las empresas del sector financiero que utilizan las nuevas tecnologías para crear servicios y productos, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, se refirió a la importancia de que el Congreso de la República haga uso de la función de abogacía de la competencia de la entidad para los proyectos de ley regulatorios del sector. Lo hizo durante el foro sobre la materia liderado por Presidencia de la República. Consideramos también que a veces las rigideces normativas de lo preexistente puede que no responda a ese modelo de negocio, y por ello creo que un trabajo asociado, mancomunado, entre reguladores, supervisores y las propias empresas siempre dará el mejor resultado. Ya la OCDE ha andado un camino largo sobre eso. En Colombia, el ecosistema fintech ha crecido 212% desde 2016. Al segundo semestre de 2020 hay un aproximado de 240 entidades fintech en el país. Entre los principales retos está descentralizar las empresas que están en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali para llegar a las demás ciudades y municipios del territorio nacional. Sin embargo, mencionar la importancia y el rol que viene teniendo el ecosistema y el crecimiento que viene teniendo el ecosistema de manera permanente. Esto solamente es una imagen para mostrar, esto es de Finovista, de cómo se ve el ecosistema en este momento en Colombia y cómo tenemos en los diferentes sectores jugadores de todo tamaño, de toda clase, y realmente pues esos 240 emprendimientos son fundamentales. En ámbitos regulatorios y de política, los retos que enfrenta Colombia para el desarrollo de las empresas fintech son, entre otros, promover la masificación de la factura electrónica, realizar un COMPES de comercio electrónico y realizar un ajuste normativo para el nuevo entorno laboral digital. A continuación les contamos dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. Si se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana la Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios estará en el municipio quindiano de Salento. En el Valle del Cauca llegará a Guadalajara de Buga y en Córdoba a Montelíbano. También se ubicará en el Parque Central de Girón, en el departamento de Santander. Esta no es una fake news. El portal de sátira Actualidad Panamericana obtuvo su registro de marca luego de que se resolviera a su favor un recurso de apelación presentado por la librería Panamericana.
2 pollos, un mico, un marrano, un búho, un león y un anciano conforman el equipo periodístico de Actualidad Panamericana, un portal de información satírica que nació en 2014 como espacio de diversión y reflexión sobre las noticias que ocurren en Colombia. La Secretaría de Movilidad anunció esta mañana que ya rodan en Bogotá los primeros carros con pito permanente. Detrás de las máscaras se encuentran 7 periodistas que decidieron permanecer en el anonimato para conservar la libertad de informar en tono delirante y sarcástico con un toque de humor y fantasía. Pues a la gente le gusta. Creo que ya en medio de esta pandemia ya va a dejar de tener un poco de gracia andar con máscara, porque todos estamos usando máscara todo el tiempo y estamos ocultando nuestra cara, ya no es nada tan extraordinario. Pero pues se fue volviendo también parte de nuestra identidad. Estas máscaras de pollo no tienen ningún significado especial, sino que nos permiten hablar. Gracias a la irrealidad exagerada de las noticias publicadas en su página web, estos animales del periodismo lograron consolidar a Actualidad Panamericana como uno de los portales con mayor credibilidad, tanto así que varios personajes famosos se han confundido, cayendo en las garras de los enmascarados. Muchos personajes famosos replicaron nuestras noticias. Está, por ejemplo, la presentadora peruana Laura Bozzo, está el expresidente Rafael Correa. La creatividad plasmada en las absurdas primicias de Actualidad Panamericana intentó ser copiada por otros portales de noticias en el país. Esto hizo que los creadores del portal protegieran su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En este ámbito digital, finalmente, el capital y la retribución, el fruto del trabajo termina siendo intangible, que en este caso es una marca que se ha posicionado. Durante el proceso de registro marcario, el titular de las marcas de la librería y editorial Panamericana se opuso al registro y además presentó un recurso de apelación argumentando que la palabra Panamericana era de uso exclusivo de ellos y que su marca era notoria, por lo que permitir el registro de la marca Actualidad Panamericana generaba riesgo de confusión. Se inicia nuestro proceso para el registro. Esto obviamente se publica y aparece un opositor, fue uno solo, que también pues en su derecho dice no nos parece. Parte de los argumentos de los abogados a cargo de nuestro caso, pues decían que se trata de un término de uso general, tanto que existe una carretera panamericana. El caso tuvo recurso de apelación que fue decidido por la Delegatura para la Propiedad Industrial, quien al momento de resolver el caso analizó las pruebas de notoriedad y consideró que si bien es cierto que el signo distintivo Panamericana es notorio para identificar servicios de distribución de papelerías y librerías, no existe riesgo de confusión con el signo distintivo Actualidad Panamericana y por lo tanto los dos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Con el registro de su marca en Colombia, Actualidad Panamericana protegió la irrealidad satírica de sus noticias para concentrarse en fortalecer sus contenidos digitales y publicitarios afectados por el coronavirus. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.